Vamos entonces a continuar con la lección que comenzamos hace 2 miércoles atrás, una lección de introducción en este nuevo ciclo de Matete, donde estamos enfatizando la providencia divina de Dios, cómo se expresa en la vida del creyente, los grandes desafíos que representa para nosotros, aunque probablemente muchos de nosotros no nos detenemos a considerar esos desafíos, pero están ahí. Y mi propósito, mi intención es, con la ayuda de Dios, poder clarificar esos desafíos que se presentan y que entonces podamos nosotros pues disfrutar, deleitarnos, es la palabra que hemos estado utilizando en los últimos 2 miércoles, cuando vemos cómo Dios actúa en su providencia y sobre todo cómo Dios utiliza las cosas que en este mundo son contrarias a Él para que su providencia, que siempre resulta en el bienestar de su pueblo, se realice, ¿ok? Así que vamos a orar un momentito y vamos a comenzar. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos mil gracias por el privilegio que tenemos de ser parte de tu familia. Gracias por la oportunidad que nos has dado de poder servirte, aún en la tarde de hoy, al grupo de hermanos y hermanas, jóvenes, niños que estuvieron sirviéndote a ti, al servirle a las 91 familias que se presentaron en nuestras facilidades en el día de hoy y que darnos la oportunidad de poder servirte a ti y servirles a ellas, Señor. Nuestro deseo no solamente es proveer de estos artículos, de esta comida, de estos alimentos. Nuestro deseo es que de alguna forma estas personas puedan ver a Cristo a través de su iglesia, puedan ver el amor de Cristo en acción y que pues tú, Señor, que eres el único que puede hacerlo, los traigas a los pies de Cristo, Señor, y que ellos puedan recibir, como hemos recibido nosotros también, el regalo irrevocable que es tu salvación, Señor. Aquí estamos, tú todo lo conoces, tú sabes lo que hay en la mente de cada uno de nosotros en esta hora. Mi oración, mi súplica, mi clamor es de que la única forma en que tú puedes hacerlo sobrenaturalmente, pues tú nos concedas, Señor, la bendición de poder llevar nuestros pensamientos cautivos a la persona de Cristo y que nos enfoquemos en lo que tú tienes que decir, Señor, y que haya el deseo dentro de nosotros de escucharte y querer poner en práctica las cosas que tú nos digas, Señor. Gracias nuevamente te damos por tu inmenso amor, por esta iglesia, por estas facilidades, por los recursos que nos das para seguir echando hacia adelante tu obra, Padre Santo, y pues te bendecimos. Tú eres bueno, siempre eres fiel. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, ya dije hace un momento que lo que estamos haciendo es que estamos considerando a manera de introducción algunas verdades con relación a este asunto que la palabra de Dios nos identifica y la teología identifica como la providencia divina de Dios. El pasaje que hemos utilizado como trampolín en esta sección, en este capítulo, en esta clase primera de introducción es Salmo 57, versículo 13, donde Salmo 57, versículos del 1 al 3, donde el versículo 2 es el clave para lo que estamos tratando de comunicar, que es el hecho de que el salmista, en medio de gran persecución por Saúl y un ejército enorme, clama a Dios y Dios le favorece. Por eso es que lo escuchamos ahí en el versículo 2 diciendo: clamaré al Dios Altísimo que me favorece. Usted y yo sabemos, si hemos estudiado un poquito de la palabra, que hay 2 maneras básicas, fundamentales, por medio de las cuales Dios se manifiesta al mundo: por medio de su creación, Salmo 19, y por medio de su santa palabra. También la Escritura nos enseña que la gran gloria, no encuentro una frase de cómo mejor expresar eso, pero la gran gloria de las obras de Dios en la creación y al mismo tiempo por medio de su divina providencia, esa gloria consiste en el hecho de que la creación y la providencia de Dios confirman lo que Dios ya ha establecido en su santa palabra. Ojalá que eso yo lo pueda comunicar con claridad
porque si entendemos eso, pues entonces vamos en una dirección correcta al meternos de lleno en el asunto de la providencia de Dios. A lo que hemos insistido y volvemos a hacer nuevamente es que Dios quiere, Dios desea que usted y yo nos deleitemos en muchas cosas. Deleítate, dice el salmista, en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Pero entonces lo que aquí añadimos en este estudio de Matete es que Dios desea que nosotros nos deleitemos, por lo menos que querramos aprender a deleitarnos al observar la providencia divina en un mundo donde todo lo que hay en nuestro alrededor se mueve en una dirección contraria a los propósitos de Dios. Dios quiere ayudarnos, enseñarnos a que usted y yo podamos aprender a deleitarnos. No es una cosa natural a nosotros, pero es algo que Dios está haciendo y Dios, por medio de su Santo Espíritu, pues quiere que usted y yo aprendamos a poder ver en lo que está pasando a nuestro alrededor, cómo la providencia divina, ¿verdad?, utilizando este mundo que está en contra de Él, ¿verdad?, ayuda, provoca que los propósitos eternos de Dios se materializan. Con eso en mente, entonces, en la primera página de sus notas, establecimos ahí algo para escribir. Las personas que no estaban la vez pasada tienen la oportunidad de escribirlo ahora, llenar esos blancos. Eso es fundamental, porque parte de nuestro propósito durante este ciclo de Matete es que nosotros podamos vivir esa verdad, podamos llegar a vivir esa verdad. La mayor parte de nosotros probablemente no la entendemos, probablemente nunca hemos considerado una cosa como esa, ¿verdad? Y pues ese es parte del propósito de Dios, conforme a lo que señalé hace un momento, que Dios quiere que aprendamos a deleitarnos al observar la providencia divina en un mundo donde todo el mundo se mueve en dirección contraria a los propósitos de Dios, que es precisamente lo que esa proposición que tenemos delante de nosotros sugiere. Y esto es lo que dice: el cristiano verdadero disfruta, subraya disfruta, es deleite, se deleita, ¿verdad?, al ver cómo el mundo que es contrario a la voluntad de Dios, mundo secular, el mundo lleva a cabo los propósitos de Dios. ¿Cómo lo hace? Cuando el mundo se opone a los propósitos de Dios, los está llevando a cabo. Eso es lo que estamos proponiendo, y esa es la verdad que es profunda, ¿verdad? ¿Cómo el mundo lleva a cabo los propósitos de Dios? Oponiéndose a ellos. ¿Cómo el mundo hace la voluntad de Dios? Resistiendo a la voluntad. Muy pocos de nosotros, por nuestra intuición, llegamos a esa conclusión de que el mundo está haciendo la voluntad de Dios resistiéndola. No podemos ver cómo es posible que el mundo que resiste la voluntad de Dios esté realizando la voluntad de Dios, y eso es lo que la Escritura enseña a través de esta doctrina que conocemos como la providencia de Dios. Y cómo el mundo multiplica su iglesia, persiguiendo su iglesia, esparciendo su iglesia a través de la historia, es precisamente lo que nosotros hemos visto. ¿Ok? Dijimos entonces también que hay una serie de deleites en la vida cristiana, ¿verdad?, que son extraordinarios. Uno de ellos sugerimos que es el deleite de poder usted y yo llegar a un punto en nuestras vidas que entendemos y valorizamos y nos deleitamos en la doctrina de la providencia de Dios. Es ese deleite que usted y yo podemos experimentar cuando estudiamos la providencia divina de Dios en nuestra propia experiencia personal. No sé si se acuerda el miércoles pasado, inclusive el domingo pasado, yo hice mención a lo que nosotros conocemos como nuestro testimonio personal, y al hacerlo precisamente es lo que estoy haciendo. Cada vez que me recuerdo de todas estas formas en que Dios permitió que personas me persiguieran, que me acusaran falsamente, que me fabricaran casos políticos en Puerto Rico, todo ese sinnúmero de cosas, al recordar todo eso, ¿qué aconteció? ¿A quién conocí? ¿Qué decisión tomé? Pues entonces lo que hago es que me deleito al ver la providencia. ¿Cuántos me están entendiendo, por favor? Por favor, yo no. Eso es lo que tenemos delante de nosotros. Es algo que, pues, nuevamente, muy pocos de nosotros consideramos, y menos todavía somos aquellos los que llegamos a un punto que podemos experimentar ese deleite, que es precisamente lo que vemos, esa expresión de ese deleite, lo que vemos en
En la oración, si usted quiere, de David, en el Salmo 57, en el versículo 2, donde él dice que él clama al Dios Altísimo, pero lo identifica como el Dios que obra todas las cosas para mí, el Dios que me favorece, el Dios que me garantiza su providencia divina, el Dios que obra todas las cosas que hay en mí. Esa obra someto a su consideración de Dios. La obra de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas, y todos los aspectos de nuestra vida son ¿cuántos? Todos los aspectos de nuestra vida, los grandes y los chiquitos, las cosas triviales como las cosas complicadísimas que usted y yo tenemos que enfrentar de momento, que usted y yo no tenemos la menor idea de qué es lo que va a pasar o cómo debemos responder a esas circunstancias. ¿Ok? Now, la obra de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Sean pequeños y sean grandes esos asuntos, es la obra de Dios. Es lo que nosotros llamamos, bíblicamente hablando, la providencia divina de Dios. Eso es. Es la obra de Dios obrando en todos los asuntos de nuestra vida, sean grandes o sean pequeños. Cuando hablamos de la providencia de Dios, de eso es que estamos hablando. ¿Ok? Otra cosa que me parece prudente señalar, antes de entrar en la parte que nos corresponde el día de hoy, es que cuando recordar, ¿verdad? Usted y yo tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a acordarnos de esto, ¿verdad? Porque es importante. Porque si usted y yo no nos acordarnos de lo que voy a decir en este momento, cuando vengan esa serie de circunstancias que son complicadas, que están, porque grandes o pequeñas, son parte de la providencia de Dios, que Dios está utilizando el mundo, está utilizando todo lo que es adverso a Él, contrario a Él, para que su propósito se realice. Si no tenemos eso claro, nosotros no vamos a poder procesar lo que está pasando de una forma que le dé a Dios la gloria que Él se merece. Vamos a estar enfogonados con Dios, vamos a estar preguntándonos qué es lo que está pasando, vamos a estar deprimidos, no vamos a dar el testimonio que se corresponde, vamos a estar hablando cosas que no debemos hablar, vamos a estar escuchando cosas que no debemos estar escuchando y todo ese sinnúmero de cosas. La palabra enseña, y yo espero que nosotros ya hayamos aprendido en este momento, es que normalmente usted y yo, como parte del pueblo de Dios, no podemos entender la mayor parte de las veces todo lo que está sucediendo en el camino nuestro en esta jornada de la vida. Amén, amén. Así es. Ejemplos bíblicos tenemos, y ya lo hemos repetido la saciedad, y ustedes se lo saben de memoria, y tienen imágenes en sus teléfonos, y tienen imágenes en sus paredes de Cristo lavando los pies de los discípulos, y Pedro diciéndole, tú eres loco, eso tú no lo puedes hacer, esto está al revés, aquí el que tiene que lavar los pies soy yo, porque tú eres Dios, y yo soy un sinvergüenza, y Cristo le dice, estate quieto, cállate la boca, calm down, porque lo que yo estoy haciendo en este momento, tú no lo entiendes. Pero en su momento lo vas a entender. Amén. Y tenemos toda clase de ejemplos, ¿verdad?, que nos hablan sobre ese particular. En sus notas escriba esto, por favor, ahí en la primera página, si no lo escribió en las otras veces. Es el gobierno de Dios por medio del cual Dios, con sabiduría y amor, cuida y dirige todas las cosas en el universo, afirmando que Dios tiene control sobre todas las cosas. No vamos a entrar de lleno en cada una de esas cosas, pues porque ya lo hicimos la vez pasada. Hay una serie de blancos en la próxima página número 2, no los vamos a identificar en este momento. Si, hermana María, si usted quiere los blancos, al finalizar, pues se los damos para que usted los llene, ¿verdad? O si no, puede ver la lección de la vez pasada y usted lo puede hacer, ¿ok? Pero entonces sí quiero que en la parte de abajo, en la página número 2, escriba este blanco, que es importante. Lo que la Sagrada Escritura enseña en cuanto a la providencia divina de Dios, que es el asunto primario de este ciclo de Matete, ¿verdad? Lo que la providencia de Dios, la Escritura enseña en cuanto a la providencia de Dios, se opone, lo que Dios enseña se opone claramente a la idea de que es el azar o el destino, porque nosotros muchas veces tenemos una mezcolanza que ni te cuento en cuanto a eso, mezclamos toda clase de ideas, ¿verdad? Y sin mencionar la palabra azar o destino, eso es precisamente cómo razonamos, ¿verdad?
y la forma en que nos expresamos. Así que lo que la Sagrada Escritura enseña en cuanto a la providencia divina de Dios se opone claramente a la idea de que es el azar o el destino lo que gobierna el mundo. No es el azar, no es el destino lo que gobierna el mundo. Vimos entonces una interacción entre la providencia de Dios y la voluntad humana. Sabemos entonces que por medio y gracias a la providencia divina, que ya lo hemos dicho nuevamente esta noche, la voluntad de Dios se cumple y que para garantizar el cumplimiento de sus propósitos, para garantizar el cumplimiento, esto es importante, para garantizar el cumplimiento de sus propósitos, Dios gobierna los asuntos del hombre, de los hombres y la mujer, ser humano, y actúa mediante el orden natural de las cosas, algo que vimos la vez pasada. Hablamos detenidamente acerca del orden natural de las cosas y señalamos, al concluir esa parte, que bíblicamente hablando, el orden natural de las cosas, que no es ninguna otra cosa que las leyes de la naturaleza, son parte importante, va cogido la mano con la introducción que volví a hacer en esta noche, son parte de la obra de Dios en el universo, y son leyes, las leyes de naturaleza son leyes simples y llanamente porque Dios lo decretó, y Dios lo decretó con el propósito de regir el funcionamiento normal de las cosas. Hay unas leyes, son de esta forma, y es como Dios lo ha estipulado, ¿ok? Sabemos entonces que hay una relación entre la providencia divina de Dios y la voluntad humana, a lo que usted y yo conocemos como libre albedrío. Usted y yo sabemos que tenemos libre albedrío, pero también sabemos que Dios es soberano. Y eso representa un conflicto, ¿verdad? Eso nos saca por el techo muchas veces y aunque no lo expresamos, pues nos confunde. Espérate, ¿cómo es? Espérate, ¿es soberano Dios o es mi libre albedrío? ¿Cómo esto funciona? ¿Es una cosa, es la otra? ¿Son las dos al mismo tiempo? ¿Cuál viene primero? ¿Cuál viene segundo? Quizás estoy actuando erróneamente al asumir que usted tiene ese conflicto. Probablemente usted ha llegado a un nivel de madurez espiritual en que no tiene ese conflicto, ¿verdad? Pero me parece a mí que la inmensa mayoría de nosotros tenemos ese conflicto, ¿verdad? Y se nos resulta difícil comprender cómo esas dos verdades se relacionan entre sí, pero sabemos que la Escritura lo enseña. Y la vez pasada lo que hicimos fue que vimos ciertos pasajes bíblicos como Hechos 26:14, Santiago capítulo 1 versículo 13, ¿verdad? Vimos entonces, ¿verdad?, cómo la Escritura nos provee ejemplos de esas realidades. Nos quedamos un buen rato ahí en la porción bíblica de Génesis 50, donde pues vemos, ¿verdad?, que como José de Egipto probablemente es el caso clásico de cómo Dios permite providencialmente a algunos seres humanos, Dios le concede a seres humanos la libertad de pecar. Algo que de momento procesar, pero espérate, pero Dios es santo, ¿cómo es esta cuestión? Y no hay ninguna otra explicación de ponerlo de esa forma, porque es de esa forma, ¿verdad? Pero la providencia divina de Dios entonces se reconoce directamente al concluir este relato allá en Génesis 50, sobre todo en el versículo 20, que vamos a considerar dentro de unos momentos nuevamente. Vimos también en el Nuevo Testamento la situación con Judas Iscariote como otro ejemplo de la providencia divina de Dios. Dios permite que este hombre mienta, robe, estafe, traicione a Cristo eventualmente, lo pone en las manos de los enemigos, ¿verdad? Y cada una de esas cosas, yo repetí varias veces y vuelvo a repetir en este momento, cada una de esas cosas Dios no las aplaude, cada una de esas cosas desagrada a Dios. ¿Right? Sin embargo, al mismo tiempo, todas estas artimañas de Judas, ¿verdad?, intrigas de Judas, conducen a lograr un bien o un beneficio mayor que todos sabemos, que es la salvación de la humanidad. Si Cristo no hubiese sido entregado y crucificado en la cruz del Calvario, todavía cada uno de nosotros estaríamos en nuestros pecados. ¿Alguien dice amén? That's the thing, okay? Now, otra porción bíblica que la Escritura nos ofrece para reafirmar lo que estamos diciendo, no la cubrimos la vez pasada y la cubrimos en este momento, aunque estamos ya probablemente saturados de enseñanzas y citas y mención de esta porción bíblica, que es Romanos capítulo
8, versículo 28, pero yo me tomo la libertad de volver a mencionarlo en esta noche, porque esta porción bíblica, Romanos 8, 28, nos enseña claramente acerca de la providencia divina de Dios. Sabemos entonces, además, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, ¿por qué es que todas las cosas trabajan para bien? Y yo someto a su consideración que todas las cosas son ¿cuántas? ¿Y por qué entonces son todas las cosas? Si todas las cosas son todas las cosas, ¿por qué es que todas las cosas son todas las cosas? Yo le contesto, no hay problema. Simplemente porque Dios nunca está fuera de control. Todas las cosas son todas las cosas porque Dios nunca está fuera de control. Y eso es parte de esta verdad tan extraordinaria que estamos considerando, que se llama la providencia de Dios. Aleluya. La palabra enseña, presta atención que esto es muy importante y relevante para nosotros en el día de hoy. Individualmente, como matrimonios, como familia, como iglesia y como país también. La palabra enseña, entre muchísimas otras cosas extraordinarias, que Satanás, en su mejor momento, en su mejor capacidad, en todo el poder que tiene, puede estar haciendo lo peor. Pero la Escritura enseña que toda esa maldad de Satanás con todo su poder está operando para un propósito de bienestar mayor final. Eso la Escritura enseña. Lo voy a repetir porque la forma que me están mirando es como si se lo hubiese pasado por encima. Presta atención. Satanás puede estar haciendo el bandidaje mayor que usted se puede imaginar. Tramando la actividad más grosera, más repugnante que usted y yo nos podemos imaginar. Pero lo que la Escritura enseña es que toda esa maldad que él está tramando, ¿verdad?, en este momento, porque sabemos que todas las cosas operan para bien para los que aman al Señor. Amén. Sabemos que toda esa maldad que él está operando, ¿verdad?, que él está promoviendo, está operando para un propósito de bienestar mayor final. At the end of the day, algo extraordinario va a acontecer como resultado de la maldad esta tan grosera e indeseable que Satanás puede estar promoviendo. Claro está. Usted y yo no podemos verlo. Pero lo que queremos destacar, ¿verdad?, en el temor del Señor, pero que lleguemos a un momento en que podamos hacer, ¿te acuerdas? Al principio le dije, hay una verdad aquí, Dios quiere que lleguemos a un momento en que nos deleitemos, ¿verdad? Que nos deleitemos en estas cosas que estamos considerando, ¿verdad? Usted y yo no podemos verlo, pero si vamos a creer lo que la Escritura dice, que esos son otros 20 pesos, si creo o no lo que la Escritura dice, aunque usted y yo no podemos verlo, sabemos que Dios permite las cosas, porque si algo sucede es porque Dios lo permite, amén. Y si Dios lo sucede es para mí, ¿qué? Para mi bien, para mi bienestar. Eso ya lo hemos repetido y lo hemos visto y lo hemos escudriñado y lo hemos considerado de atrás para adelante, de adelante para atrás, de arriba para abajo, de abajo para arriba, en todas las formas. Ahí está. Es una verdad irrefutable, ¿verdad? Aun cuando nosotros no podemos verlo, sabemos que Dios permite las cosas por una razón mayor y que el plan de Dios algunas veces es bueno. Siempre es bueno. Amén. Qué lindo verlo sonreír. Mi alma alaba a Dios. No, mientras preparaba esto leí muchas cosas. Una de ellas me resultó interesante y se la comparto. Uno de estos escritores modernos decía lo siguiente. Decía que Satanás debe estar frustrado, o mejor dicho, debe ser frustrante para Satanás el hecho. Tiene mucho sentido lo que está diciendo, medio jaro, pero tiene sentido. Dice, debe ser frustrante para Satanás el hecho de que sin importar lo que él haga, no importa lo que haga, no importa el bandidaje que haga, la locura que haga, la barbaridad que haga, Satanás se da cuenta de que sus planes se frustran y al final Dios siempre produce algo bueno.
medio raro, ¿verdad? ¿Sabe? Pero es verdad, ¿no? No creo que esté frustrado como el hombre sugiere, pero tiene lógica, ¿verdad? Así que lo que estamos considerando es lo que se conoce como la doctrina de la providencia divina de Dios. Y esa doctrina de la providencia divina de Dios se puede resumir simplemente de esta forma, ahí en sus notas. Dios en la eternidad pasada, porque tenemos eternidad pasada, eternidad presente y eternidad futura. Amén. Dios en la eternidad pasada, en el consejo de su propia voluntad, ordenó que todo sucediera. Sin embargo, de ninguna manera Dios es el autor del pecado, ni tampoco elimina nuestra responsabilidad humana. ¿Okay? Esas tres proposiciones en gran forma resumen, sintetizan, no sé si la palabra es correcta en este contexto, nuevamente la doctrina de la providencia divina de Dios. Me parece prudente también señalar que el medio principal por el cual Dios cumple su voluntad es a través de lo que se conoce como causas secundarias, y eso lo mencionamos la vez pasada. Por ejemplo, las leyes de la naturaleza es una causa secundaria. El libre albedrío, la elección humana que usted y yo tenemos de escoger, es una causa secundaria. En otras palabras, lo que quiero decir es que Dios suele muchas veces obrar indirectamente a través de esas leyes de la naturaleza, a través de la elección humana, el libre albedrío nuestro, ¿verdad? Muchas veces Dios suele obrar indirectamente a través de esas dos cosas, con la intención de que su voluntad sea cumplida. Por otro lado, también podemos decir, y muchos de nosotros damos testimonio de eso, de que en ocasiones Dios no obra indirectamente a través de las leyes de naturaleza, ¿verdad? O la elección humana, el libre albedrío. Muchas veces Dios obra directamente, sin utilizar ningún medio ulterior. Dios obra directamente para cumplir su voluntad. Y cuando Dios obra directamente para cumplir su voluntad, acontece algo que usted y yo conocemos como milagros. Muchas veces Dios, ¿verdad?, opera a través de causas secundarias. Pero muchas veces, cuando Él le place, actúa de forma directa para que su voluntad se cumpla, que es por medio de lo que conocemos milagros. Yo quiero que usted escriba esto por ahí, por algún lado, porque me parece, no lo incluí en los blancos y me arrepiento de no haberlo hecho porque me parece relevante para lo que estamos hablando aquí. Milagro, ¿qué significa? Otra vez, esto no es que esto sea la definición correctísima, que fuera de esta no hay ninguna otra definición que sea correcta. Simplemente para efectos de lo que estamos haciendo, yo quisiera pues proveerle eso como una definición. ¿Okay? Milagro, ¿qué significa? Es el momento cuando Dios elude por un corto periodo de tiempo el orden natural de las cosas para cumplir su voluntad. Es, ¿verdad?, se refiere a ese momento que Dios elude por un corto de tiempo el orden natural de las cosas con el propósito de cumplir su voluntad. Ejemplos. Ahí en sus notas tiene 2 ejemplos, si no me equivoco. Sí. Creo que está en la página número 3. 3 o 4. No, perdón. ¿Sí? Página número 4, perdónenme, sí. Por ejemplo, allí en Hechos capítulo 9, ustedes saben que lo que se narra ahí, la narrativa nos habla del apóstol Pablo en dirección a Damasco con la intención de continuar haciendo lo que estuvo haciendo por mucho tiempo, que era quitarle la vida a aquellos que profesaban ser seguidores, creyentes del Señor Jesucristo. Amén. Y entonces ahí en el versículo 13 nos habla de una luz resplandeciente que cae sobre Saulo en el camino a Damasco. Y yo someto a su consideración que esa luz en ese momento, ¿verdad?, es un milagro.
Es un ejemplo de la intervención directa de Dios. Note que lee de la siguiente forma: pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de la luz del cielo. Eso es una intervención directa de Dios, que es lo que estamos considerando. Y la frustración de los planes de Pablo, nuevamente, de ir a un lugar que se llamaba, me parece, como Bitinia, es también un ejemplo directo, en este caso, de la guía directa de Dios. Ahí en Hechos 16-17 dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Ahí vemos una intervención directa de Dios. Así que esos dos casos son ejemplos, entiendo yo, de la providencia divina de Dios en acción. Por otro lado, preste atención porque es importante, porque probablemente quizás eso sea uno de los dilemas que usted a través de los años ha estado experimentando, o ha escuchado personas, ha escuchado predicadores, ha escuchado profetas, pastoras y cuanta cosa usted se pueda imaginar, pues hablando sobre el particular, ¿all right? Okay. Y pues yo pues someto a su consideración, ¿verdad? Que pues vale la pena pues entonces ver qué es lo que la Escritura dice sobre el particular, y esa es una de las muchas razones por las cuales estamos haciendo con seriedad y respeto, ¿verdad?, este estudio bíblico en nuestra sección de discipulado que nosotros llamamos matete. Mamá María, matete quiere decir discípulo, ¿ok? Matete. Hay quienes dicen, y esto es lo que estoy haciendo referencia en lo que acabo de decir hace unos segundos, hay personas que dicen, pastores, apóstoles, profetas, que dicen que el concepto de Dios orquestando soberanamente, directa o indirectamente las cosas, destruye cualquier posibilidad de lo que usted y yo conocemos como libre albedrío. Nosotros concurrimos, ¿verdad? O sea, estamos de acuerdo, lo que quiero decir, en que la Escritura nos habla de algo que se conoce como libre albedrío, y también nos habla de la soberanía de Dios. Pero entonces dicen algunas personas que cuando usted y yo insistimos, ¿verdad?, de que Dios está orquestando directamente cuando quiere hacer milagros, indirectamente cuando utiliza otros medios naturales, la voluntad humana de elegir o rechazar, pues cuando insistimos que Dios está en control de esos dos conceptos, estas dos verdades, usted y yo estamos destruyendo la posibilidad de que realmente haya una cosa que se llama libre albedrío, porque o Dios está en control soberanamente de todas las cosas, o el ser humano tiene libre albedrío. Entonces eso es parte de los desafíos a los cuales yo hacía referencia al comienzo hace 2 miércoles atrás y en la noche de hoy. Quizás la forma que yo lo he expresado no tiene mucho sentido para usted. Déjame ver si puedo expresarlo de una forma en arroyo y habichuela, que podamos entenderlo. ¿Ok? Estoy hablando de la persona que dice esto. Si Dios tiene todo en control, entonces, ¿cómo podemos nosotros ser realmente libres en las decisiones que tomamos? ¿Sí o sí? Pues claro, seguro. Sí, eso es lo que tenemos delante de nosotros. En otras palabras, cuando pensamos de esa forma, lo que estamos diciendo es esto. Y aquí es donde la cosa se pone el sucio difícil, ¿verdad? Todos están de acuerdo que Dios es soberano sobre todas las cosas. Levante su mano. Levante la mano que piensa que Dios es soberano sobre todas las cosas. Gracias. Ok. Asegúrate que la cámara cubre todo esto que levantaron la mano. Cuando decimos, si Dios tiene todo en control, ¿cómo podemos ser realmente libres en las decisiones que tomamos? En otras palabras, estamos diciendo que para que el libre albedrío tenga sentido, debe haber algunas cosas que queden fuera del control soberano de Dios. We're not splitting hairs, como diríamos en inglés, ¿verdad? ¿Sabes, no? Pero eso es lo que tenemos delante de nosotros. ¿Okay? No, hay algunas cosas, ¿verdad?, que podemos considerar
para ilustrar esto, ¿verdad? Hay unas cosas que encajan, ¿verdad?, dentro de un concepto que se conoce como las eventualidades humanas. La frase eventualidades humanas, escriba esa frase por algún lugar y después usted googlee y usted hace lo que usted quiera hacer con ella. Se refiere, entre otras cosas, a ese montón de circunstancias que vienen a nuestra vida que son imprevistas. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha encontrado con una situación que usted no preveía, que usted no estaba esperando? Okay. Se refiere a situaciones inesperadas que pueden definitivamente afectar, ¿verdad?, de forma individual o colectiva a las personas y que muy bien pueden tener consecuencias negativas. Esas son eventualidades humanas. Pueden ser diversas. Usted fue al médico porque tenía un dolor en la cintura, en el lado derecho. Y como le hacen aquí a todo el mundo, lo ponen allí y empiezan a hacerle cuanto examen usted quiera. Y de momento una eventualidad humana. Porque el dolor ese que usted pensaba que fue porque usted se dobló incorrectamente, no fue que se dobló incorrectamente. Porque entonces el CT scan ese que hicieron reflejó una cosa, una bola allá adentro, y la bola le hicieron la cosa esa que una biopsia que le hacen a uno, y entonces resultó ser una cosa que no es agradable. En una ocasión, hace unos años atrás, yo estaba visitando en Puerto Rico una noche, luego de regresar de un funeral de mi mejor amigo, Tito Maní, ¿verdad? Esa noche estoy en casa de mi mamá, en el apartamento de ella, que era un segundo piso, por allá, en Río Cristal, y estoy preparándome para irme a la cama, y de momento todo aquello se quería caer. Hubo un sacudión que mami cayó en el medio de la calle, del segundo piso cayó en el medio de la calle. Yo no sé cómo, ¿verdad? Entiendo, estoy exagerando, ¿verdad? Y cuando llegó al medio de la calle, todo el barrio estaba en el medio de la calle. Eso es una eventualidad humana, ¿verdad? Son eventos que surgen que usted y yo no los estamos esperando, ¿ok? Now, el término eventualidad implica la posibilidad de que algo ocurra aunque no sea seguro, ¿ok? En la eventualidad de que llueva, en la eventualidad de que el huracán cambie de ruta. Y la frase se utiliza para describir situaciones que aunque no son esperadas, pueden suceder. Requiere, por lo tanto, como existe la posibilidad de que puedan suceder, pues requieren una preparación. En la eventualidad de que el huracán pase por aquí, pues usted y yo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos quedamos con los brazos cruzados en la casa, nos arrancamos por ahí a correr y empezamos a comprar botellas de agua y cuánta cosa hay, en la eventualidad de que llegue o no llegue. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahora, por lo menos, lo que es esta cuestión de la eventualidad? Tiene un significado para nosotros. Un accidente es una eventualidad humana. Una enfermedad repentina es una eventualidad humana. Una complicación durante un procedimiento médico es una eventualidad humana. Estoy mencionando cosas con las cuales usted y yo podemos decir amén. Sí, yo sé lo que es eso porque yo lo he vivido en mi propia carne, o mi mamá lo experimentó, mi esposa lo experimentó, mis hijos lo experimentaron. En resumen, lo que quiero decir es que las eventualidades humanas son situaciones imprevistas, pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas y por consiguiente requieren una preparación y respuesta. Y la preparación y la respuesta se realiza, se busca con el propósito de minimizar las consecuencias que esa eventualidad humana pueda tener. ¿Ok? Supongamos
que lo que sugerí antes de la explicación que di hace unos momentos sea cierto. ¿Qué fue lo que dije? Que para algunas personas, ¿verdad?, para que el libre albedrío tenga sentido, debe haber algunas cosas que queden fuera del control soberano de Dios. Okay. Supongamos que eso sea cierto. ¿Qué pasa entonces? Think about it. ¿Qué pasa? Piense, dale. Trate de utilizar el cacumen. Cacumen es una palabra que quiere decir cerebro. ¿Qué sé yo lo que quiere decir? Pero le decían cacumen en mi país. Utiliza el cacumen. ¿Right? Utilícelo. Si eso fuera cierto. Si fuera cierto que para que el libre albedrío, que usted y yo sabemos que es una cosa correcta, tenga sentido, ¿verdad?, debe haber algunas cosas que queden fuera del control soberano de Dios, que Dios es soberano. Si es soberano de todas las cosas. ¿Qué sucede? Un ejemplo. Si Dios no está en completo control de todas las eventualidades humanas, entonces, digo esto porque para mí es lo más importante, pero que para todos nosotros también. ¿Cómo podría entonces, si eso es de esa forma, ¿verdad?, si no está en completo control de todas las eventualidades humanas, cómo podría estar garantizada nuestra salvación? Cómo usted y yo podamos descansar tranquilos en la palabra de Filipenses capítulo 1:6, donde Pablo dice, persuadido de esto, total, absoluta, total, pero sin duda de ninguna clase seguro, de que el que comenzó regeneración en vosotros la buena obra la perfeccionará, santificación, hasta el día de Jesucristo, glorificación. Si no se da cuenta, hemos mencionado los 3 aspectos de la salvación presentes en esa porción bíblica. ¿Alguien dice amén, aleluya? Amén. Pues no podemos estar seguros de eso. ¿Cuál es el punto? Si Dios no está en control de todas estas cosas, entonces esta promesa y todas las demás promesas divinas están en duda. Si el futuro no pertenece a Dios, usted y yo no tenemos seguridad de que entre otras cosas, nuestra salvación se completará. Sabemos que fui regenerado, pero entonces ¿seré santificado? Pues claro, porque Dios está en control. Yo voy a ser santificado, definitivamente. Posicionalmente soy santificado en este momento, conforme a lo que la Escritura enseña, pero en este lado de la eternidad, si verdaderamente yo fui regenerado, pues yo voy a ser santificado y eventualmente voy a ser glorificado, que es lo que hace un momento vimos que Filipenses 1:6 nos enseña. Escriba esto en sus notas, por favor. Si Dios no está en control de todas las cosas, entonces no es soberano. Y si no es soberano sobre todo, entonces no es Dios. ¿Y por qué tanta cosa, Pastor Edwin, o como usted me quiera decir? Pues porque estamos hablando acerca de la doctrina de la providencia divina de Dios. Y la posibilidad, la proposición que estamos haciendo es que, nuevamente, déjame ver si me encuentro aquí. Que usted y yo, como seguidores de Cristo, está en la primera página suya, ¿verdad? Como verdaderos discípulos del Señor Jesucristo, como verdaderos cristianos, precisamos llegar a un momento en nuestras vidas que disfrutamos al ver al mundo llevar a cabo los propósitos de Dios en la forma que ya establecimos, disfrutar, ver al mundo realizando los propósitos de Dios, oponiéndose a los propósitos de Dios. Disfrutar nuevamente, ver al mundo hacer la voluntad de Dios, resistiendo la voluntad de Dios. Disfrutar nuevamente al mundo, ¿verdad? Multiplicando, contribuyendo para que la iglesia crezca y se multiplique, esparciéndola o persiguiéndola, oponiéndose a la iglesia del Señor Jesucristo. Así que si Dios no está en control, si no es soberano sobre todas las cosas, entonces no es soberano, ¿verdad? Está en control, entonces no es soberano. Y si no es soberano sobre todas las cosas,
entonces no es Dios. Escriba esta segunda cosa, por favor, que tiene que ver con esto. Es una continuación de lo que acabo de señalar en este momento. La providencia divina de Dios no destruye nuestra libertad. No destruye. La providencia divina de Dios, que es lo que esas 5 letras LPDDD significa, tiene en cuenta nuestra libertad, pero en su inmensa sabiduría Dios establece el rumbo que nos conduce a cumplir con su voluntad. ¿Ok? Now, son las 8:25. Vamos a ver cómo le entramos a esto aquí. En las notas suyas ahí, en la página número 4, vamos a entrar entonces de lleno a esta subdivisión del material en la introducción. Estamos casi próximos a entrar en la carne, ¿verdad?, de la lección como tal. Veamos entonces la atención en el sentido de cuidado, ¿verdad?, y el trato preferencial de Dios con su pueblo. Ese es el cimiento, parte del cimiento sobre el cual se edifica esta doctrina de la providencia divina de Dios. El salmista en el Salmo 17, versículo 8, pues nos habla de ese trato preferencial de Dios. Le pide a Dios que lo guarde a él de una preferencia particular sobre él, ¿verdad? Guárdame, cuídame, protégeme como la niña de tus ojos, ¿sabes? Y todos sabemos lo delicado, lo sensible que es, ¿verdad?, la niña de nuestros ojos. Y él está pidiendo que haga eso, que lo trate de una forma preferencial, ¿verdad?, que le dé una atención pero total, absoluta, ¿verdad?, y que lo esconda bajo la sombra de sus alas. Eso nos habla de la atención y trato preferencial de Dios con su pueblo. Mateo capítulo 6, versículo 26, pasaje que todos nosotros estamos íntimamente relacionados. Cristo nos habla de cómo nuestro Padre Celestial nos atiende y el cuidado preferencial, el trato preferencial que Él tiene para su pueblo. Porque Él cuida y Él trata, pero de una forma muy atenta, de una forma bondadosa, gentil, con cosas que usted y yo consideramos irrelevantes, ¿no? Mirar las aves del cielo. ¿Cuántos de ustedes nos hemos detenido a pensar, wow, viste ese pajarito que pasó por allí, wow, qué tremendo, qué valor tiene, qué cierto? No, lo vemos y no sentimos nada, ¿eh? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Miren lo que dice. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas a los ojos de quién? Los ojos de Dios. ¿Eh? ¿Okay? Así que el punto es que la palabra de Dios enseña, primero, Cristo es tanto cabeza de su pueblo como gobernante del mundo. Yes. Muchas veces vemos a Cristo íntimamente ligado con la iglesia, pero desligado de lo que pasa en el mundo. That's not necessarily the case. Cristo es tanto cabeza de su pueblo como gobernador o gobernante del mundo y controla los eventos en el mundo. Los controla con un propósito. ¿Cuál es el propósito? El máximo beneficio de su iglesia. Fíjese, ese es un buen punto para decir amén. Dios controla. Amén, amén. Let's try it again. Vamos a tratar otra vez, a ver si sale la cosa bien. Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿sí o no? Eso está claro, hemos leído el Nuevo Testamento, eso es parte de la narrativa del Nuevo Testamento. Sana doctrina comienza precisamente con eso, la cabeza. Satanás no es el rey de este mundo, Cristo gobierna este mundo, Dios gobierna este mundo. ¿Okay? Y Dios controla, Dios controla lo mismo, los eventos en el mundo. Y el punto que estamos recalcando es primero que eso es de verdad porque la Escritura lo enseña, y segundo,
que tiene mucho que ver con el asunto de la providencia de Dios, es que Dios controla los eventos del mundo, no porque Él tiene un guille, como nosotros decimos, de tirano y de controlar todas las cosas y que todo esté y que nada se salga del orden. No, ese no es el propósito. Dios lo controla, la Escritura enseña, para el máximo beneficio de su pueblo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y si usted y yo somos creyentes verdaderos que hemos nacido de nuevo, somos parte de ese cuerpo, ¿right? Y si esta iglesia está compuesta de verdaderos creyentes, lo que acontece en esta iglesia es precisamente de lo que estamos hablando. Todo lo que acontece en los eventos de la vida de nuestra iglesia sucede con el propósito de que nuestra iglesia se beneficie al máximo. ¿Será alguien que dice, uno nada más que diga amén? Amén. That's the way it is, right? Que suceda en mi familia, que suceda en mi matrimonio. Nota entonces por qué el hincapié hace unos momentos en el asunto de la soberanía de Dios, de lo que muchas personas sugieren. Se lo vuelvo a repetir, porque me parece prudente repetirlo nuevamente a ver si podemos procesar qué es lo que yo estoy tratando de decir. Al momento de comenzar oramos pidiéndole a Dios que nos capacitara para llevar nuestros pensamientos cautivos a la persona de Jesucristo. Esa oración está dirigida o es movida por la tendencia que tenemos nosotros a divagar, a permitir que nuestro pensamiento, mientras estamos estudiando la palabra de Dios, se vaya por un lado, se vaya para el otro, piense en esto, piense en aquello otro, en vez de estar enfocado en lo que Dios nos está tratando de decir a través de su palabra. Thank you. Hay quienes dicen que el concepto de Dios orquestando directa o indirectamente las cosas destruye la posibilidad del libre albedrío. Eso fue lo que dije hace un momento, que repetí como 10 veces, vuelvo a repetir. Número 11. Puesto de otra forma, la persona que dice eso piensa que si Dios tiene todo el control, entonces ¿cómo podemos ser realmente libres en las decisiones que tomamos? That's the issue. En otras palabras, que para que en realidad exista esta cosa que se conoce como libre albedrío, que todos nosotros tenemos, y para que ese libre albedrío tenga sentido, entonces debe haber algunas cosas que queden fuera del control soberano de Dios. Porque si no hay, pues entonces no tengo ningún libre albedrío, porque Dios está soberano sobre todas las cosas. Mencionamos la cuestión de las eventualidades humanas, ¿verdad? El punto es que si eso es cierto, ¿verdad? Si Dios no está en control absoluto de todas las eventualidades humanas en nuestra vida, ¿cómo nosotros podemos tener garantía del elemento más importante para nosotros, que es nuestra salvación? ¿Cómo entonces nosotros, qué es lo que hacemos muchas veces, los que hemos estado en la iglesia por algún poco de tiempo y que conocemos los pasajes bíblicos que nos hablan de nuestra seguridad, de salvación y todo ese sinnúmero de cosas? ¿Cómo entonces que podemos decir que estamos persuadidos? Pablo dice, ¿verdad? Es la misma palabra que Pablo utiliza en Romanos 8:28, cuando dice, y sabemos que los que hablan a Dios todas las cosas operan para bien. El sabemos es lo mismo que persuadido, es una seguridad absoluta, no hay duda de ninguna clase. Totalmente persuadido de esto, seguro de esto, de la salvación que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que comenzó Él en nosotros, la salvación, y otra vez regeneración, seguro de eso. Dios es soberano en mi regeneración y Dios es soberano también en mi santificación. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Eso es santificación, eso es una certeza segura. Si hay un nuevo nacimiento, hay certeza de santificación, amados hermanos y hermanas. Y hay una garantía absoluta de una glorificación, porque Pablo concluye diciendo hasta el día de Jesucristo, y está hablando de ese momento.
en que ante la presencia de Cristo seamos glorificados totalmente. ¿Ok? La palabra enseña que Cristo es tanto cabeza de su pueblo como gobernador del mundo y controla los eventos en el mundo, pero lo hace, importante, para el beneficio máximo de su iglesia. Y nuestra intención, digo la mía, ¿verdad?, en este ciclo de Matete, es de hacer lo que he tratado de hacer nuevamente en esta noche y me propongo hacer en los próximos miércoles, si el Señor me permite hacerlo. ¿Qué es qué? Presentar argumentos bíblicos ante aquellos que profesan ser verdaderos creyentes de que las obras especiales de la providencia divina de Dios no son meros accidentes. ¿No entiende? Gracias, no es problema. Let's try it again. Okay. ¿Cuál es mi intención? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir en este ciclo de Matete? Right? ¿Y cuál es el enfoque del ciclo de Matete? ¿Qué es? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué? ¿De la qué de Dios? De la providencia divina de Dios. Eso que estamos hablando. Right? Okay. ¿Es la providencia divina de Dios una doctrina bíblica sana o es un invento del ser humano? ¿Es que es sano o es sano? Es sano. Right? Right? No es un invento del pastor Edwin o del hermano Genio o de quien sea o del hermano Teo. No, es una doctrina bíblica sana. Right? Que Dios tiene preparado para nosotros en este momento de nuestras vidas, en esta coyuntura histórica, si usted quiere. Right? Mi intención en este ciclo de Matete es el de presentar, que es lo que estoy tratando de hacer en esta noche nuevamente, presentar argumentos bíblicos, no argumentos psicológicos humanos, argumentos bíblicos, ¿verdad? Ante aquellos, y esos aquellos son ustedes, que profesan, que dicen ser creyentes. Mi intención es presentar argumentos bíblicos delante de ustedes que dicen ser creyentes, y yo estoy seguro que ustedes lo son, right? Simplemente las cuentas claras, ¿verdad? Las cosas como son. Este es el propósito, presentar argumentos bíblicos ante ustedes que profesan ser creyentes de Cristo, ¿verdad? ¿De qué? Argumentos acerca de qué? De que las obras especiales de la providencia divina de Dios no son meros accidentes. That's the thing, right? Porque el momento en que nosotros no lo vemos como la forma en que estamos viéndolo, que no son meros accidentes, que son parte de esta providencia divina de Dios, pues entonces nuestra perspectiva y nuestra evaluación y nuestra respuesta y nuestra reacción a lo que pueda acontecer en nuestras vidas, pues probablemente se va a desviar. Y nuestro trabajo, ¿verdad? ¿Sabe? Es asegurarnos que nosotros nos alineamos con lo que la palabra de Dios dice. ¿Ok? En el día de hoy hay muchas personas que se identifican como creyentes que consideran las cosas que ocurren en sus vidas como si simplemente fueran eventos naturales. Pues eso es el libre albedrío de las personas. Hicieron esto, aquello otro, pasó esto. Un evento llovió, right? Vino un temporal, ¿verdad? Teníamos una actividad preparada y gastamos un montón de dinero decorando, haciendo, de momento cayó una lluvia y no se pudo hacer nada. Pues eso fue lo que pasó. ¿Qué pasó? Pues como llovió, no pasó nada. No consideramos lo que estoy tratando de considerar en este momento. Fui al médico, ¿verdad? Y entonces, pues allá, pues me hicieron una operación y los puntos que me cogieron no me los cogieron bien. Y entonces tuve estas complicaciones y todo esto sucedió simplemente por the malpractice. Y para nada la soberanía divina de Dios en ese contexto es tomado en consideración. Yo someto a su consideración que eso no debe ser de esa forma. No es lo que la Escritura enseña para nosotros. ¿Alguien dice gloria a Dios?
¿Alguien se atreve a decir aleluya? ¿Alguien quiere decir alaba lo que Él vive? Qué bueno es Dios. All right, pues nos quedamos aquí y vemos entonces hasta dónde el Señor nos permite llegar. Dios sea bueno con nosotros y nos conceda la oportunidad de vivir hasta la próxima vez que nos juntemos aquí el próximo miércoles para Matetes. Padre, en el nombre de Jesús, mil gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias por tu ayuda. Mi alma te alaba, Señor. Sea hecha tu voluntad en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. En todas tus iglesias, Señor. En este planeta Tierra, Señor. Abre los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros que somos parte de tu pueblo. Que con Santiago podamos decir con certeza, con seguridad, con tranquilidad, si el Señor quiere, si es la voluntad de Dios. Que confiemos, Señor, tranquilos en tu providencia, Señor. Continúa abriendo los ojos de nuestro entendimiento, continúa transformándonos. Tú sabes todos los asuntos que acontecen en la vida de cada una de estas familias que están presentes aquí, estos matrimonios, Señor. Echamos toda nuestra carga sobre ti porque tú te preocupas por nosotros. En el nombre de Jesús oramos con agradecimiento, con fe y con gozo en nuestros corazones. Amén. All right. Dios los bendiga.